know these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love into peace and gloves. Now you gotta do it right now. ¿Qué hubiera pasado si Naruto estuviera en el equipo 8? Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto, no tengo nada, más la lástima. Capítulo 2. Una madrugada dolorosa. Kurenai entrecerró los ojos cuando el sol de la mañana brilló en el exterior pintado de blanco de la torre del Hokage. Tenía un dolor de cabeza cegador alimentado por la falta de sueño y la compañía que había estado teniendo. Se había quedado despierta más tiempo del que quería, cavilando sobre sus genis. Su esperanza original era que Naruto ayudaría a sacar a la chica Hyuga de su caparazón. Convertir al heredero Hyuga y respetado en un shinobi fuerte sería una venganza indirecta contra el jefe de ese clan arrogante, pero era lo mejor que podía hacer por el momento. Pero parecía que Naruto necesitaría su propia ayuda. Una vez que superaba las fanfarronadas y las bromas, era tan inseguro como Hinata. Simplemente lo escondió mejor. Shino tenía menos bagaje psicológico que sus compañeros de equipo, pero también parecía carecer de algo de fuego. Simplemente no parecía poner tanto esfuerzo en las cosas. Quizás fue esa personalidad distante que cultivaron los Aburames. Los que había conocido parecían actuar tan carentes de emociones y precisos como los insectos con los que se asociaban. Shino definitivamente iba a ser un desafío para entender. Sin embargo, las deficiencias de Naruto eran las más notorias y podrían tomar más tiempo para corregirlas. Así que se despertó con su alarma antes de las 5 y buscó a Mahito Gai en su campo de entrenamiento favorito. Kurenai tenía una teoría acerca de que los Honins más hábiles desarrollaban severas peculiaridades de personalidad para compensar el estrés de las misiones. Si alguna vez quisiera hacer una presentación sobre esta teoría para la Sociedad de Filosofía Natural de Konoha, Mahito Gai sería la exhibición. A ella supuso que podría haberse caído de cabeza cuando era niño. Repetidamente. Pero eso no explicaba cómo había sobrevivido para convertirse en un genin. Era deprimente, pero mucho más probable, que hubiera comenzado a obsesionarse con el spandex verde y el poder de la juventud después de convertirse en Jonin. Kurenai temía el día en que se despertó y se dio cuenta de que se había vuelto igual de excéntrica a su manera. No tendría más remedio en ese momento que hacerlo honorable y terminar con su propia vida. Al menos Gai era predecible en sus obsesiones. Todas las mañanas que no estaban en misiones, él y Rogue se levantaban antes del amanecer, trabajando en combinaciones de taijutsu ridículamente intrincadas. Al menos había enfocado algunas de sus obsesiones de manera positiva. Se decía que su taijutsu estaba entre los mejores de su generación, y se había enfrentado a un estudiante con bobinas de chakra subdesarrolladas y lo había convertido en un shinobi eficaz. Supuso que el estrés adicional de aprender a completar misiones sin recurrir a ninjutsus o genjutsus era considerable. Algo tenía que explicar el descenso acelerado de Rogue a la locura verde vestido de spandex con su sensei. Por otro lado, era difícil discutir con los resultados. El genin vestido de verde se movía tan rápido que sin chakra, sus ojos tenían dificultades para seguirle el paso, y sus golpes dejaban marcas visibles en los gruesos troncos de entrenamiento. Naruto podría aprender mucho aquí. Gai levantó la vista de su alumno y mostró lo que probablemente pensó que era una sonrisa encantadora. Kurenai-san, te levantaste temprano para ver el poder de la juventud. Kurenai asintió, aunque imaginó que su sonrisa era un poco enfermiza. Ella no era una persona mañanera por ningún tramo de la imaginación. Sabía que podía encontrarte aquí. La expresión de Gai se volvió un poco engreída. Se necesita mucho entrenamiento para convertirse en un genio del trabajo duro. Pero Lee lo logrará porque está lleno del fuego de la juventud. Josh. Gai Sensei. Sotavento. Gai Sensei. Kurenai sabía que necesitaba cortar esto de raíz. Su migraña inminente estaba a solo un par de versos de distancia. Quería hablar contigo sobre un entrenamiento suplementario para Tenten y algo más que ha surgido. Mahito Gai podría ser egocéntrico, demasiado entusiasta y completamente falto de sentido de la moda, pero no era estúpido. Lee. Corre 5 vueltas alrededor de Konoha. Sí, Gai Sensei. Y si no puedo hacer eso sin detenerme, subiré a la cima del monumento Hokage, caminando solo con mis manos. Gai vitoreó cuando su estudiante se fue. Kurenai se preguntó si Naruto estaría a salvo pasando el rato con estos dos. Tendría que asegurarse más tarde ese día para convencer a su genin de que el verde neón tampoco era un color apropiado para la vestimenta ninja.
Kurenai ordenó sus pensamientos cuando Gai se volvió hacia ella y se cruzó de brazos en lo que parecía pensar que era una pose seria. Ahora que Lee está probando su resistencia, ¿qué deseas discutir? Su sonrisa era demasiado espeluznante para el gusto de Kurenai. He estado pensando en su idea sobre el uso de nuestro conocimiento especializado para desarrollar mejor el potencial de nuestros estudiantes, dijo con cuidado. Eso no fue exactamente lo que dijo cuando los Honins estaban bebiendo. Lo que en realidad dijo fue algo más parecido a cómo se apiadaría de los estudiantes asignados a su Kakashi, y los entrenaría por simpatía por tener un sensei tan despiadado. Kakashi, por supuesto, respondió preguntando si había dicho algo. ¿Nani? Las cejas de 1 pulgada de grosor de Gai se juntaron con confusión. Bueno, continuó Kurenai, pensé que era una muy buena idea, así que me gustaría trabajar en un intercambio. Tengo un estudiante que necesita mucho trabajo extra en su taijutsu. Si pudiera acompañarte y Lee por las mañanas, también le proporcionaría a Lee un compañero de entrenamiento. A cambio, Tenten puede unirse a nosotros cuando trabaje con mi equipo en el entrenamiento de Genjutsu. Lee también puede venir, si crees que se beneficiaría. El otro estudiante de Gai, Yuuga Neji, en realidad no necesitaba la tutoría. Sub-Yakugan podía ver a través de la mayoría de los genjutsus, y Kurenai no estaba loca por la forma en que lo había visto mirar a su primo. Gai se pasó el pulgar por la barbilla en su pose de pensamiento profundo. Tenten probablemente podría beneficiarse más, y Lee al menos debería saber qué buscar si cae bajo un genjutsu. ¿Qué estudiante querías que trabajara con nosotros? Uzumaki Naruto, respondió Kurenai, esperando medir la respuesta de Gai. Para crédito del hombre, solo asintió pensativo. Es bastante pequeño, incluso si arde con el fuego de la juventud. ¿Crees que podrá entrenar al ritmo que marca Lee? La pregunta era inocente, pero ella vio el orgullo del hombre en su estudiante discapacitado / especializado. La resistencia de Naruto está casi al nivel de un Jonin. Incluso cuando se queda sin aliento, está listo para pelear de nuevo en un par de minutos. También está muy motivado para demostrar su valía. Ella sonrió. El anzuelo estaba cebado, ahora para desembarcar el pez. No me sorprendería si, después de acostumbrarse a su rutina, no comenzara a molestarlos a los dos. Maito Gai nunca, que ella sepa, ha rechazado un desafío de ningún tipo. ¿Alguna vez? Josh. Probaremos los poderes de su juventud. Kurenai-san, envía a tu estudiante aquí mañana por la mañana y lo convertiremos en un genio del trabajo duro, solo superado por Milee-kun. Eso fue tan fácil que Kurenai sintió un destello de culpa. Bien, y haré que Naruto te diga cuando vamos a repasar Genjutsu y tus estudiantes serán bienvenidos a unirse a nosotros. El sol naciente que brillaba en los dientes del hombre comenzaba a causarle dolor de cabeza, así que se despidió y buscó una taza de café fuerte. No había muchas tiendas que vendieran café en Konoha. La bebida occidental recién ahora se estaba volviendo popular. Incluso hubo menos lugares que sirvieran la bebida con cafeína que estuvieran abiertos temprano en la mañana y o tarde en la noche. No fue coincidencia que todos ellos estuvieran muy cerca de la torre del Hokage. Allí se realizaron muchos trasnochados. Reforzada por 2 tazas grandes del brebaje más fuerte que pudo encontrar, Kurenai se dirigió a la oficina del Hokage. Sus guardias Chunins tenían los ojos casi tan rojos como los de ella, lo que confirmaba sus sospechas. Se rumoreaba que el Sandaime trabajaba muchas horas, levantándose temprano en la mañana y a menudo permaneciendo despierto toda la noche. Sus únicos descansos de las presiones de su trabajo eran los cortos paseos que daba por el pueblo, comprobando esto y aquello. Incluso esos tenían un propósito, ya que a menudo veía lo que otros no veían. Con todo lo que sabía sobre la dedicación del hombre a la aldea y sus residentes, Kurenai no podía entender por qué dejó que la situación con Naruto durara tanto. Las cosas que había aprendido durante la última semana la dejaron enojada y hambrienta de respuestas. Pero una exhibición emocional no le daría esas respuestas, así que transformó sus rasgos en una máscara impasible y asintió a los guardias Chunin. Todavía tenía que recordarse a sí misma a veces que ahora los superaba en rango. Deseo hablar con Okage-sama si está disponible. ¡Ay! El de su derecha ladró. Te ha estado esperando, Kurenai-san. Ella no sabía si estaba mintiendo o no. De cualquier manera, ella estaba impresionada. Ella asintió con la cabeza mientras abrían la puerta y la conducían a la oficina del Hokage. Ver al profesor así, bajo la dura e implacable luz del sol de la mañana, le recordó que el hombre tenía 60 y tantos años y debería estar felizmente jubilado.
En cambio, se había visto obligado a regresar a esta oficina nuevamente, y había trabajado aquí durante otros 12 años después de la muerte del Yondaime. Sintió una punzada de lástima por un hombre en un trabajo ingrato, pero la aplastó sin piedad cuando recordó a alguien que merecía algo mejor de lo que había recibido. «Te levantaste temprano, Kurenai», dijo en un tono suave. «Ay, Okage-sama», respondió en un tono formal, su voz ligeramente fría. «Tuve una conversación que me hizo dormir, difícil». Él asintió lentamente. «¿Y con quién fue esta conversación?» «Uzumaki Naruto. Después de conocerlo un poco, me encuentro cuestionando mi lealtad a Konoha». Sus palabras fueron escogidas con la intención de provocar una reacción. Una admisión de pensamientos de semitraición normalmente sería recibida con indignación o burla. No esperaría tal exhibición del Hokage, pero no estaba preparada para lo que hizo. Él sonrió. «Me alegra ver que Naruto ha encontrado otro oído comprensivo», dijo mientras se enderezaba en su silla y volvía a encender su pipa. Bui Kurenai no solía quedarse sin palabras, pero le tomó un momento ordenar sus pensamientos. ¿Sabía lo que estaba pasando con el chico? «Okage-sama, ¿por qué ha permitido esto?» El Sandaime suspiró y por un momento sus ojos le mostraron un atisbo de un alma supremamente cansada. Si tan solo el Hokage fuera tan poderoso como todos parecen pensar. Él le dedicó una sonrisa cansada. Sería bueno poder hacer lo que quisiera, al menos por un tiempo. Kurenai frunció el ceño. Esto no estaba saliendo como ella esperaba. Pero tú eres el Hokage. Tu palabra es ley. Lo es, hasta cierto punto. En realidad, el Hokage solo muestra el camino a los aldeanos y a los shinobi. Depende de ellos seguir su liderazgo. Las dos mitades de la ecuación deben trabajar juntas si se quiere lograr algo. ¿Y en el caso del niño? Ella preguntó. Kurenai tenía la sensación de que sabía a dónde se dirigía, pero necesitaba estar segura. Puedes llevar al buey al río, pero solo beberás si así lo desea. Los ancianos de la aldea y los jefes de los clanes me piden que ejecute al niño o, en su defecto, que lo exilien de la aldea. Me niego para hacer esto. Les digo que el niño es el legado de Yondaime, y que desea que el niño sea visto como un héroe, porque es el carcelero del Kyuubi. Ellos asienten y están de acuerdo conmigo, luego, cuando se van a casa, le dicen a sus subordinados para evitar al niño. Pero, si están desafiando tus órdenes, eres el Hokage. La cafeína en la sangre de Kurenai la mantenía despierta, pero también hacía que sus pensamientos se agitaran como chinches de agua mientras luchaba con el alcance de esta traición. No hacen nada para desafiarme abiertamente, le aseguró Sarutobi. Se han vuelto demasiado cautelosos para eso. Los aldeanos han tratado de matar al niño en numerosas ocasiones, solo para ser frustrados por Anbu. Peor aún, ha habido shinobis, enloquecidos por su dolor, que también buscaron la vida del niño. Sus ojos se endurecieron. Se encontraron con el mismo destino. Pero ahora están de acuerdo con sus labios y desobedecen con sus corazones. El Hokage puede decirle a alguien que trate al niño correctamente, pero a menos que yo o uno de mis subordinados esté por encima de esa persona, no lo harán. Hacer algo que sientan que se les ha impuesto. Konoha siempre ha impuesto menos restricciones a la vida privada de sus habitantes, pero parece que esta libertad tiene un inconveniente. Kurenai se encontró sentada en una de las sillas frente al escritorio del Hokage. Ni siquiera fue consciente de cuándo se había sentado. Entonces, ¿me estás diciendo que los aldeanos y una buena parte de los shinobi están tan decididos a abusar de Naruto que irán a tus espaldas para hacerlo? Básicamente tienes una desobediencia civil generalizada en lo que respecta al niño. Sarutobi asintió. Esa es una forma de resumirlo. Los aldeanos miran al niño y ven un reflejo de sus miedos. Los shinobi ven un reflejo de su pérdida. No lo verán como algo diferente hasta que pueda tocar sus corazones y hacer ellos ven la verdad. Creo que un día Naruto demostrará su valía ante el pueblo, y aquellos que lo despreciaron en el pasado lamentarán sinceramente sus acciones. ¿Remordimientos? Kurenai preguntó bruscamente. Los arrepentimientos futuros no significan nada para él en este momento. Es un milagro que no se haya escapado, o que no haya comenzado a matar a todos los que conoce. Estos idiotas tendrán suerte de no convertirlo en una profecía autocumplida con sus propias acciones. ¿No sería más amable despedirlo? ¿Dejarlo crecer en algún pueblo aislado donde nadie sepa quién es? No, dijo el Hokage en un tono firme. Naruto es de Konoha. El Yondaime deseaba que fuera el héroe de la aldea, no el paria exiliado. Levantó la mano cuando Kurenai comenzó a hablar. Incluso si fuera más amable, hay otras razones por las que debe quedarse.
Hay rumores de un grupo que ha estado buscando información sobre Jinchuriki. No se sabe por qué quieren esto, pero Naruto está mejor en Konoha, y aprendiendo para defenderse. ¿Es por eso que fue admitido en la Academia Ninja de Konoha? Él realmente quería asistir. El Hokage sonrió levemente. Estaba bastante decidido a convertirse en un shinobi, según recuerdo. Solo me aseguré de que nadie le impidiera asistir. No, pero lo sabotearon en cada oportunidad, ¿no? Kurenai sabía que se suponía que un Jonin debía permanecer tranquilo y lógico en todo momento, pero su frustración con lo que estaba aprendiendo lo puso a prueba. ¿Todavía superó eso, no? Esa sonrisa amable todavía estaba en el rostro del Hokage. Y su sensei le otorgó su Itaite, un hombre que perdió a toda su familia por el Kyuubi. Hizo una pausa por un momento, mirando a Kurenai directamente a los ojos. Y ahora te tiene a ti. De repente, Kurenai sintió que acababa de pasar una prueba de algún tipo. ¿Esperabas que viniera aquí hoy, no? Él asintió. Tal vez no tan temprano, sin embargo. Tuve que levantarme para encontrarme con Gai. El taijutsu de Naruto necesita mucho trabajo extra. Acepté trabajar con Tenten en Genjutsu, en lo que Gai no tiene remedio. Se mordió la lengua después de decir eso. Técnicamente, los Jonins eran responsables de entrenar a sus propios genins. No había una regla específica contra lo que había hecho, pero definitivamente iba contra la costumbre. El Hokage se rió en voz alta, lo que la sorprendió. Confía en Yui Kurenai para romper las reglas de tal manera que nos haga preguntarnos por qué no lo hicimos hace mucho tiempo. Kurenai se encogió de hombros, un poco incómoda con su humor. Solo tenía sentido. Gai es el mejor instructor de taijutsu que conozco. Es mejor gastar su tiempo haciendo eso que tratando de enseñar genjutsus, algo que puedo hacer mejor. Veo la lógica de tu plan. La mayoría de los Jonins no admitirían que alguien más puede enseñar un tema mejor que ellos. Mi objetivo es que mis genins estén lo mejor preparados posible antes de guiarlos fuera de los muros de Konoha. Todos sabemos cómo, lo inesperado, siempre puede suceder. No pretendía sonar amargada, pero sus palabras aún salieron de esa manera. ¿Todavía piensas en ese día? No era una pregunta que estaba haciendo su Hokage. Todavía no hay respuestas sobre lo que pasó. Su voz estaba cubierta con una tensión profunda, como un cable de acero que se tensa gradualmente. ¿Quieres decir que no hay respuestas que aceptes? A pesar de sus palabras, la voz del Hokage era amable. Parecía estar más triste que cualquier otra cosa. Algunas cosas extienden los límites de la coincidencia, y todos sabemos quién se benefició más de tal tragedia. El cable comenzó a vibrar. Pero no hay pruebas. ¿Es eso una indicación de inocencia? ¿O astucia? No importa. Tengo otro equipo con alguien a quien preferiría ver en el suelo. No voy a correr ningún riesgo esta vez. Esa negativa a correr riesgos fue la razón por la que se encontró parada afuera de la torre del Hokage en este momento, esperando a su estudiante. Y sentir que su dolor de cabeza empeora constantemente. Afortunadamente, no tuvo que esperar mucho. Poco antes de la hora 9, un borrón naranja apareció en la distancia, rebotando por los tejados. Observó atentamente, pero no parecía haber nadie persiguiéndolo, lo cual fue un alivio. Esperaba que dejara de hacer bromas todo el tiempo, especialmente si lo mantenía demasiado ocupado para aburrirse. Naruto aterrizó en cuclillas frente a ella, sonriendo como un loco. Ella levantó una ceja hacia él. ¿Cuál es la prisa? Ella preguntó. Ah no, ayer dijiste que un equipo de exploración necesitaba huir mucho. Así que pensé que sería un buen entrenamiento viajar lo más rápido posible. Kurenai asintió. Y tu alarma no sonó y apenas te despertaste a tiempo para llegar aquí. Naruto se rió con inquietud y se rascó la nuca, un poco avergonzado. Ella se rió un poco mientras le hacía un gesto para que caminara con ella. Bueno, tendremos que conseguirte una buena alarma hoy también. Mañana vas a empezar a levantarte a las 5 todas las mañanas. A las 5. ¿Por qué? Los ojos de Naruto se abrieron como platos y su boca se abrió cómicamente. Porque ahí es cuando Gai Sensei hace un entrenamiento adicional de taijutsu con su alumno, Lee. ¿Te unirás a ellos todos los días que estemos en Konoha, entendido? ¿No vas a entrenarme? Preguntó, sonando un poco confundido y decepcionado. Seguirás entrenando debajo de mí con el resto del equipo en nuestros horarios normales de reunión. Este es un entrenamiento adicional. Trabajarás con Maito Gai porque es uno de los mejores maestros de taijutsu que conozco. Cosas que no necesariamente puedo hacer. Dio 2 pasos antes de darse cuenta de que Naruto se había detenido en seco. ¿No eres mi sensei? Preguntó, perplejo.
Sí, lo soy. Aunque probablemente también deberías llamar a Gai Sensei. A pesar de lo que puedas pensar, no es una debilidad admitir que alguien más es mejor que tú en algo. En muchos sentidos, es una fortaleza. Gai es la mejor persona para enseñarte taijutsu, y mostraré a sus alumnos los puntos más finos del genjutsu. Es por eso que los shinobis trabajan mejor en equipo, Naruto. Todos tienen diferentes fortalezas y debilidades. Saber cómo usar las habilidades de tu equipo para su mejor efecto es la verdadera prueba de un líder. Especialmente un Hokage. ¿Entiendes? Naruto la miró por un momento antes de comenzar a asentir. Bien. Entonces te reportarás a Gai en el área de entrenamiento 23 cada mañana a las 6 en los días que tanto su equipo como el nuestro estén en Konoha. También te avisaré con anticipación antes de comenzar a trabajar en genjutsus. Sus estudiantes probablemente te unirás a nosotros para esas sesiones de entrenamiento. Ahora, quiero que obedezcas las instrucciones de Gai cuando estés trabajando con él, pero por lo demás sigues siendo mi estudiante. Antes de que hagas cambios que se extiendan más allá de tus sesiones de entrenamiento con Gai, me gustaría que me consultes primero, ¿de acuerdo? No quería socavar la autoridad de Gai, pero no le permitiría vestir a su estudiante como un clon de sí mismo. Un rock le fue suficiente. Naruto asintió, un poco menos seguro de sí mismo esta vez. Bien. ¿Trajiste tu dinero? Naruto asintió y sacó una billetera con forma de rana que estaba repleta de billetes de Ryou doblados. Ella parpadeó, un poco impresionada de que él hubiera logrado ahorrar tanto. Pero supuso que no era tan difícil de hacer cuando pocos dueños de tiendas querían tener algo que ver con él. Entonces vamos a ello. Tenemos menos de 3 horas antes de que tengamos que reunirnos con los demás. Se detuvieron para un almuerzo rápido antes de dirigirse al campo de entrenamiento 19. En ese momento, el dolor de cabeza de Kurenai aún no se había disipado. Las compras en sí no ayudaron. Como esperaba, tuvo que recurrir a algunas amenazas bastante viles para que los comerciantes cooperaran. Incluso entonces atrapó a 2 de ellos cobrando de más deliberadamente al chico. La mirada increíblemente sorprendida en el rostro del chico cuando ella habló en su defensa le hizo aún más difícil controlar su temperamento. Puedo rehusar el servicio a cualquier persona que elija, rechinó un anciano particularmente amargado, luego escupió en el suelo frente a ellos. Naruto es un shinobi de la hoja. ¿Se le da la opción de defenderte o no si la aldea es atacada? Ella respondió. No tienes por qué amenazarme. ¿En qué estaban pensando al convertir a una niña tonta en Jonin? Kurenai miró fijamente al anciano mientras la temperatura dentro de la tienda de armas parecía bajar 20 o 30 grados. Incluso Naruto retrocedió mientras los otros clientes huían. Esta niña tonta está actuando bajo las órdenes directas del mismo Hokage. Eso significa que puedo hacerte lo que quiera, ya que estás actuando en contra de sus deseos. Puedo enviarte en un recorrido de 30 minutos por el nivel más bajo de Yomi. Cuando haya terminado contigo, nadie te reconocerá. Asumiendo, por supuesto, que todavía estás cuerdo. Sería mucho más fácil volverte loco y luego tomar lo que queremos, ¿no? Eso, Naruto. Kurenai-sensei. No quiero que nadie diga que soy un ladrón. No podía decir si Naruto sabía que estaba mintiendo o no. Esto, por supuesto, hizo que el comerciante se aterrorizara aún más. Tienes suerte de que a mi estudiante le importe su reputación. Es lo suficientemente ingenuo como para pensar que un viejo tonto como tú eventualmente aprenderá la lección y lo verá tal como es. Tú y yo sabemos que eso nunca sucederá. Después de todo, tú eras lo suficientemente idiota como para insultar a un Jonin en su cara, ¿verdad? Se estaba poniendo un poco dura, pero el viejo vaca había decidido jugar con la kunoichi equivocada esta mañana. Ese sí. Quiero decir, ¡no! Quiero decir, el anciano estaba balbuceando con miedo ahora. Incluso una intención asesina extremadamente débil de su parte casi lo había roto. Vamos, Naruto. Tan estúpido como es este anciano, probablemente haya afilado los mangos de su kunai en lugar de las puntas. Mientras se dirigían a otra tienda, una dirigida por el padre de uno de los genins de Gai, ella le habló en voz baja a su estudiante. ¿Te das cuenta de cómo el miedo y la ignorancia parecen ir de la mano en las personas? Una persona con uno, por lo general tiene una buena parte del otro, y como tal se ve afectado fácilmente por el genjutsu. Te odia, solo porque tiene miedo y su miedo necesita una salida. ¿Por qué me dices esto, sensei?
Debido a esto, la ignorancia y la cobardía nunca serán completamente erradicadas de los corazones de los hombres. Incluso si te conviertes en Hokage, habrá algunas personas que se negarán a aceptarte. Hay más de unas pocas personas en Konoha que no aceptar el Sandaime, tampoco más de lo que habría pensado antes de esta mañana de todos modos. Naruto asintió lentamente. Sus ojos pueden haberse oscurecido un poco, y ella se sintió avergonzada de sí misma por empañar sus sueños, incluso si eso lo salvaría de futuras decepciones. Dicho eso, continuó, lo que acabo de hacer no es algo que deba hacerse a la ligera. Hubo un elemento de intimidación en la forma en que traté a ese anciano, y eso no es algo que un shinobi debería estar haciendo. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Dijo, haciendo la pregunta obvia. Primero, quería demostrarte algo. Segundo, estaba actuando directamente en contra de la voluntad del Hokage, lo cual es criminal en el mejor de los casos y traidor en el peor. Tercero, insultó a mi género. ¿Género? Preguntó Naruto. El niño estaba lleno de preguntas, pero en cierto modo eso lo hizo más fácil de enseñar. Algunas personas piensan que los hombres son inherentemente superiores a las mujeres. Naruto solo la miró, obviamente desconcertado. Mira, ¿a cuál de tus compañeros de equipo preferirías enfrentar en una pelea seria? Oh. Hinata, por supuesto. ¿Qué quieres decir con por supuesto? Preguntó Kurenai en un tono engañosamente suave. Bueno, Shino es más grande y golpea más fuerte. ¿Pero no dolería más el Hyuken de Hinata? Tal vez, pero no creo que lo use con un compañero de equipo. Kurenai suspiró. Muy bien, fuera de nuestro equipo. Dime, ¿preferirías enfrentarte a Sasuke o a Sakura? El chico se estremeció visiblemente. Ese Sasuke. Kurenai se detuvo en seco. ¿Naruto preferiría enfrentarse al genio Uchiha? Tal vez todavía tenía miedo de ofender a su enamorado, ¿por qué es eso? Ella le preguntó. Sakura golpea muy fuerte cuando está enojada, susurró Naruto. Está bien, está siendo objetivo después de todo, reflexionó Kurenai, tal vez haya esperanza para él después de todo. A Asuma no le fue tan bien. De camino a la otra tienda de armas, pasó junto a un sastre que tenía una pancarta en el frente que proclamaba su gran inauguración. Cambió su itinerario en el acto y se alegró de haberlo hecho. El propietario, un hombre llamado Ikitaro, había emigrado recientemente de Wave Country, con la esperanza de comenzar de nuevo después de que la depresión económica arruinara su antiguo negocio. Como esperaba, el hombre no sabía nada sobre el pasado de Naruto y estaba encantado de que uno de sus primeros nuevos clientes fuera un shinobi de Konoha. Ikitaro tenía algunas ideas que le gustaban a Kurenai, aunque tenía algunas sugerencias basadas en lo que sabía sobre los métodos de entrenamiento de Gai. ¿Pesos? ¿En serio? ¿Qué tan fuertemente deberían reforzarse esas costuras entonces? Preguntó el joven. Kurenai le dio a Naruto una mirada especulativa. Usaría el material más pesado que tengas, respaldado con cuero grueso para las costuras y las inserciones. Su instructor tiende a aumentar la carga a medida que se acostumbra. Naruto no sonaba demasiado entusiasmado con lo que ella estaba sugiriendo, hasta que mencionó que lo haría más rápido y más fuerte que Sasuke. En ese momento habría aceptado alegremente que le prendieran fuego. Ikitaro aún no tenía otros clientes y trabajó increíblemente rápido, alterando algunas prendas pesadas que ya estaban cerca del tamaño correcto. Cuando terminaron, a Naruto no le quedaba ni un trozo de naranja. Llevaba pantalones gruesos hechos de un material verde oscuro, con una chaqueta a juego. Ambas piezas eran reversibles, siendo el forro de color gris neutro. La idea era que cuando viajaba a algún lugar con poca o ninguna vegetación, el color gris sería menos llamativo. Las rodillas y los codos estaban reforzados con acolchado. Ikitaro también incluyó, a sugerencia de ella, un paño gris oscuro que Naruto podría envolver alrededor de su cabeza y meter debajo de su itairite para ocultar su cabello rubio brillante. Debajo de la chaqueta llevaba una camiseta negra y una funda de shuriken atada a cada muslo. Una bolsa de armas también estaba unida a su cinturón en cada cadera. Kurenai notó que Naruto realmente no parecía estar a favor de ninguna mano cuando peleaba. Algunas tareas parecía hacerlas con la mano derecha y otras las hacía con la mano izquierda. Era más que probable que fuera ambidiestro, un rasgo raro y útil, especialmente para un shinobi. No es que nadie se molestara en darse cuenta, reflexionó con amargura, mejor no hacer un gran alboroto al respecto. Eso solo llevaría a casa que nadie prestó atención antes. También compraron una mochila de viaje grande para él.
Dado que Gai seguramente lo haría trabajar con pesas en su cuerpo como Lee, decidió que parte de ese peso adicional también podría tomar la forma de armas y equipos adicionales. Un día podría ser llamado para llevar a un compañero de equipo herido, al igual que ella. Kurenai cortó despiadadamente ese hilo de pensamiento. Naruto estaba extrañamente callado mientras se miraba en el espejo. Era difícil para ella decirlo desde ese ángulo, pero él parecía estar frunciendo el ceño ligeramente. Se paró directamente detrás de él para que pudiera ver su rostro en el espejo mientras asentía con aprobación. Pareces un shinobi serio ahora. Él asintió, pero aún se veía un poco triste cuando le pagó a Ikitaro y metió su viejo mono en la mochila. El comerciante parecía un poco inseguro sobre el cambio en su otrora exuberante cliente, pero aún así hizo una reverencia y los invitó a regresar si Naruto necesitaba alguna reparación o alteración. ¿Ocurre algo, Naruto? Sacudió la cabeza. Simplemente me siento raro. Cuando me miro con esta ropa tengo una sensación extraña en el estómago y sé que no es leche caducada. Kurenai estaba bastante segura de que no quería saber más sobre su último comentario. Tal vez empezaste a asimilarlo, Naruto. Te graduaste de la academia y te convertiste en un genin. Pronto estarás haciendo misiones, y algunas de ellas serán peligrosas. Quizás la ropa nueva representa esa seriedad. Naruto asintió lentamente. ¿Está bien sentirse asustado por eso? Sería estúpido no hacerlo. Cada shinobi que va a una misión lo hace sabiendo que algo podría terminar con su vida. Pero la vida se trata de riesgo, ¿no es así? Así que trabajamos, entrenamos y hacemos todo lo que hacemos. Pueda estar preparado para lo que venga. Haré lo que pueda para mantenerlos vivos y a salvo, y ustedes también me ayudarán a mantener a Shino y Hinata a salvo. ¿Qué pasa con ellos, Sensei? Me ayudarán a mantenernos a salvo, y a ti también. Entonces, ¿quién te mantiene a salvo? Kurenai sonrió. Ese es mi trabajo. Hay una razón por la que envían un Jonin con cada equipo Genin, y no es solo para que te comportes. Naruto frunció el ceño ante esto, pero no dijo nada. Como esperaba Kurenai, la siguiente tienda de armas que visitaron tenía un propietario más simpático. Una vez que mencionó que Naruto estaría entrenando con el sensei de su hija, él fue aún más amigable. Tenten no está aquí en este momento, explicó mientras miraba a Naruto especulativamente. ¿Tienes una preferencia de arma especial? Preguntó. Naruto negó con la cabeza. Solo kunai y shuriken. El hombre asintió pensativo. Probablemente sea mejor obtener más de tu crecimiento completo antes de comprometerte con algo. En realidad, Naruto lo miró confundido. El hombre asintió. A menos que planees entrenarte con una amplia variedad de armas, dijo, con una sonrisa orgullosa e inconfundible al pensar en su hija, es mejor ver en qué tamaño es probable que termines. Algunas armas funcionan mejor para armas relativamente más grandes. Personas, otros funcionan mejor para los shinobi que suelen ser más pequeños que sus oponentes. Incluso un tetsubo cortado es menos efectivo si eres más pequeño que todos los que peleas. Del mismo modo, tratar de atrapar a un oponente mucho más pequeño y rápido con un Manriki Usagi puede ser un ejercicio de frustración. La mayoría de los shinobi de tu edad simplemente se quedan con kunai hasta que encuentran algo que realmente les atrae. Naruto asintió pensativo. Luego frunció el ceño. ¿Qué son un tetsubo y un maniki hitari? El hombre hizo una mueca y luego se rió. Un tetsubo es un garrote revestido de hierro, hecho de roble macizo y de unos 6 pies de largo. Es un arma muy pesada, pero golpean muy fuerte. Requiere buen equilibrio y mucha fuerza para usarlo bien. El Manriki Gusari es un cadena con un asa con peso en cada extremo. Es difícil de usar, pero muy útil para enredar a los oponentes. Kurenai habló antes de que Naruto agotara su bienvenida. Necesitará 2 juegos completos de kunai y shuriken. Los que había usado en la academia estaban desafilados y cubiertos de muescas y muescas, evidentemente habían sido forjados con acero inferior. Sin duda, también había pagado una prima por ellos, dada la forma en que fruncía el ceño ante los precios en exhibición. ¿Llevas etiquetas explosivas? Preguntó antes de que Naruto pudiera preguntar por qué sus precios eran tan bajos. Ella no quería que él buscara vengarse de los comerciantes por su cuenta. Su idea funcionó mejor de lo que pensaba cuando la cabeza de Naruto se levantó de golpe. Recordó a Matai hablando de cómo a los hombres siempre les gustaban las cosas que explotaban y tenían que obligarse a tragar. Acabo de recibir un nuevo caso del Sumijin. Yo, probé uno en la parte de atrás, solo para estar seguro.
se iluminó exactamente 3 segundos después de que mi chakra lo activara y produjo una bola de fuego de buen tamaño. Fácilmente 10 pies de ancho. Los ojos de Naruto se iluminaron con entusiasmo, y Kurenai tuvo que impedir que gastara el resto de su dinero en el Ofuda explosivo. La palabra mágica, por supuesto, era ramen, y una sugerencia de que tal vez quisiera ahorrar algo de dinero si el equipo se reuniera después de la práctica para una cena temprana. La mención de la comida también produjo un gruñido bajo en el estómago del niño que fue audible para todos los que estaban cerca. Naruto parecía avergonzado, pero el comerciante solo se rió y recomendó un restaurante cercano. Recuerdo cómo era cuando tenía su edad. Nunca pensé que dejaría de tener hambre. Naruto se rió de eso y Kurenai decidió que le enviaría al hombre todos sus negocios en el futuro. La vieja cabra con la tienda cerca de la torre del Hokage merecía ir a la quiebra y morir de hambre. La mañana de Hinata parecía pasar lentamente, como el gusano que miraba mientras estaba sentada en el jardín. Había dormido mal esa noche, demasiado emocionada para relajarse. No podía creer su fortuna al ser colocada en un equipo con Naruto-kun. El resto del día había pasado en un poco de neblina. Sabía que no había estado bien enfocada durante el combate de Taijutsu. Shino logró detenerla sin dificultad. Naruto también era tan rápido como ella, aunque un poco menos preciso en sus movimientos. Por lo general, podría haber estado un poco preocupada por pelear con el chico que admiraba, preguntándose si se impacientaba con su debilidad. En cambio, pareció disfrutarlo bastante, sonriendo mientras intercambiaban golpes y sacando el labio inferior cuando ella logró conectar. Trató de no prestar atención cuando él hizo eso, porque encontró sus falsos enfados adorables y chillando kawaii. En medio de la práctica de Taijutsu no era algo que se suponía que un guerrero Hyuga debía hacer. Por la forma en que Naruto disfrutaba entrenar, se preguntaba por qué nunca se unía a los otros niños después de la escuela cuando se reunían, a veces con la supervisión de los padres, para practicar más, y para presumir un poco. A ella, por supuesto, no se le permitía hacer tales cosas, ya que su padre no lo aprobaría. Los secretos de Hyuken, el estilo de Taijutsu Genlefis de su familia, no estaban destinados a ser exhibidos frente a los plebeyos. Hinata a veces se preguntaba quiénes en el pueblo, aparte de su familia, no eran considerados plebeyos, pero no se había atrevido a preguntarle a su padre. Al menos sus deberes como shinobi estaban bien definidos. Si Kurenai-sensei quería que ella entrenara con sus compañeros de equipo, entonces tenía razón al hacerlo. Padre no podía desaprobar que ella siguiera una orden directa, aunque a veces se lo preguntaba. Hinata había aprendido, a una edad temprana, a desconfiar de los estados emocionales de los demás y a leerlos como un medio de defensa propia. Era mejor evitar a su padre cuando estaba enojado o frustrado. De lo contrario, la vista de ella podría recordarle su historial de fracasos y podría decidir ponerla a prueba de alguna manera nueva. Sabía que él solo estaba tratando de encontrar algún aspecto de su vida en el que ella no fuera una completa decepción para él, pero últimamente estaba empezando a desear que simplemente se rindiera con ella. Dolía demasiado tener la esperanza de que de alguna manera podría ganar su aprobación esta vez, solo para que la aplastaran brutalmente de su corazón cuando invariablemente fallaba de nuevo. Sabía que su vida era un largo legado de fracasos, pero con suerte, si entrenaba duro, podría encontrar alguna manera de marcar la diferencia. Tal vez podría morir valientemente en una misión, como la heroína de un libro que había leído una vez. De esa manera al menos sus fracasos terminarían y tal vez de alguna manera su muerte significaría algo. Tal vez si lo hacía lo suficientemente bien, su padre no la consideraría una vida desperdiciada. Frunció el ceño al reconocer la espiral descendente que habían tomado sus pensamientos. Esto estaba ocurriendo cada vez con más frecuencia últimamente, y lo encontraba un poco perturbador. Otra cosa más que le estaba saliendo mal. Las otras kunoichis no pensaron así, ¿verdad? ¿Qué estaba mal con ella? Ella presionó sus dedos mientras fruncía el ceño. ¿En qué estaba pensando antes de distraerse con los fracasos? Sí. Padre no podía desaprobar que ella siguiera las órdenes de Kurenai-sensei. Fueron entrenados constantemente en las leyes de los shinobi en la Academia Ninja de Konoha, y la obediencia al superior de uno era primordial. Esto estaba tan arraigado en el camino del shinobi que si su comandante le ordenaba hacer algo que violara las leyes de la aldea, entonces su comandante sería responsable ante los ojos de la ley. Pero también había sentido algo entre su padre y Kurenai-sensei cuando la enviaron a la academia. Algo que ella estaba demasiado distraída por su mortificación para notar.
Había una tensión allí, una que fue inesperada. Kurenai-sensei nunca apartó los ojos de Otousan, y su padre parecía reaccionar hacia ella con mayor desdén del que normalmente mostraba hacia un Chuunin que no era un Hyuga. Reflexionar sobre esa dinámica fue menos doloroso en ese momento que pensar en las palabras de su padre mientras la desechaba como basura. También era divertido pensar en sus últimas reacciones a sus noticias. Hace 2 noches, la había mirado fijamente cuando anunció que había aprobado el examen de Genin. Luego le preguntó cuál había sido su clasificación en la clase. Estaba tan feliz de haber aprobado que no pensó en preguntar sobre la clasificación de la clase después. Él frunció el ceño cuando ella trató de explicar esto, diciendo con voz fría que para un Hyuga pasar como algo que no fuera el mejor de la clase era un fracaso en sí mismo. Había visto la cosecha de chusma que estaban admitiendo en estos días, y estaba lejos de estar impresionado. Debería ser la simplicidad misma para la heredera Hyuga distinguirse de la escoria común, si tan solo lo intentara. Hinata estaba avergonzada de no haberse anticipado a la petición de su padre. Había olvidado el lugar de su familia al frente del pueblo. Por supuesto, simplemente pasar no sería suficiente para ganar su aprobación. Después del almuerzo de ayer, le había preguntado a Iruka-sensei en el pasillo si podía saber su clasificación dentro de la clase. Él la miró por un largo momento, luego le explicó que esa información se consideraba clasificada por el pueblo. Empezó a explicar por qué quería saber cuando Iruka sugirió, con voz amable, que Yashi-sama era más que bienvenido a reunirse con él mismo o con cualquier otro instructor de la academia si deseaba conocer los detalles de su desempeño. Ante esto, Hinata simplemente se puso roja e hizo una reverencia, balbuceando disculpas. Sabía que su padre no perdería el tiempo en venir aquí en persona para enterarse de sus fracasos. Pero su reacción la noche anterior fue aún más extraña. Le preguntó si la habían asignado a un Jonin para misiones, o si le habían asignado algún otro deber. Cuando ella dijo que estaría en un equipo con Yui Kurenai, él se quedó muy quieto. Vio algo oscuro brillar detrás de sus ojos en blanco y sintió una repentina oleada de terror. Nunca antes había visto pelear a su padre. Estaba envuelta en mantas cuando su padre mató al secuestrador de Kumo. Pero ahora había visto un destello de su intención asesina, y descubrió que era tan aterrador como había imaginado. Tan pronto como apareció, se fue. Luego preguntó quiénes eran sus compañeros de equipo. No reaccionó ante Aburame Shino, pero cuando ella mencionó a Uzumaki Naruto, el fuego oscuro detrás de sus ojos blancos y vacíos volvió, pero esta vez fue aún más fuerte. Su intención asesina hizo que lo que ella sintió antes pareciera ser un leve destello de irritación. Preguntó si había algún problema, con una voz temblorosa por la que se odiaba a sí misma. Él respondió ordenándole que se bañara y se retirara a dormir. No tenía tanta hambre para la cena, pero estaba desconcertada por su insistencia en que se limpiara. Normalmente se duchaba todas las mañanas, y en realidad no había sudado tanto durante el día. Ahora no conocería a su nuevo equipo hasta el mediodía, así que se levantó lo más temprano que pudo y se dirigió al jardín después de vestirse. El jardín había sido el orgullo y la alegría de su madre, según los sirvientes mayores, y rara vez lo frecuentaban por las mañanas. Como tal, se había convertido en un refugio para ella. Aquí podía sentarse y pensar. Allí podría intentar deshacer la maraña de pesadilla de decepciones y fracasos en que se había convertido su vida. Miró hacia el sol, calculando que ya eran casi las 11. Se levantó del banco de su madre y salió del complejo Hyuga. Aburame Shino no estaba muy seguro de qué hacer con su equipo. Era lógico que pudiera ser asignado a un equipo de reconocimiento. Sus habilidades eran bastante adecuadas para tal papel. Shino era un gran creyente en la lógica. También era dolorosamente consciente de que su creencia en la racionalidad lo colocaba firmemente en una minoría entre sus compañeros shinobi y los residentes de Konoha en general. Realmente no entendía por qué estaba rodeado de personas que insistían en manejar sus asuntos de maneras tan increíblemente descuidadas. Basaron las decisiones más importantes de sus vidas en razonamientos emocionales, mal pensados e invariablemente falaces. Se aparearon, formaron familias y comenzaron carreras, todo sin pensar en los resultados finales. Las colmenas se manejaban de forma mucho más inteligente. Sus objetivos eran más bien espartanos, pero por eso más sencillos. Cría a las crías para continuar con la colonia, localiza y recupera comida para mantener a los miembros, protege a la reina para que pueda seguir poniendo huevos. Simple, pero lógico.
El sistema de prioridades de una colmena de insectos nunca estaba sesgado. El ego y las emociones nunca los obligaron a hacer cosas estúpidas. Admiraba su enfoque y dedicación a sus objetivos. A pesar de su propia racionalidad y deseo de mantener un enfoque objetivo, ¿cómo terminó en esta situación? Se asoció con dos de los genios más emocionales y erráticos de su clase. Las habilidades de Uzumaki Naruto no siguieron una progresión sana. Reprobó su examen porque era singularmente incapaz de crear un Bunshin aceptable. Pero ayer, de alguna manera era un genin y, además, era capaz de usar la técnica mucho más exigente de Kage Bunshin. Había algo bastante extraño en el chico, algo que iba mucho más allá de ser el payaso de clase en la academia. Sus bichos Kikai eran inusualmente cautelosos de estar demasiado cerca de su cuerpo. Algo en él le solía raro, pero en realidad no podían explicar qué era. Eso solo sería motivo de preocupación. Las cosas que no podían clasificarse fácilmente eran invariablemente peligrosas. La idea de que la rubia sonriente y obsesionada con el ramen fuera peligrosa era ridícula, pero el principio aún se mantenía. Tenía un secreto, y para un shinobi, los secretos pueden matar. Por otro lado, Hyuga Hinata era demasiado fácil de comprender. Tenía una fijación obvia con su compañero de equipo, Naruto. Para darle crédito, parecía inteligente en otros temas, y aparentemente todas las mujeres de su edad estaban obsesionadas con al menos un miembro del género masculino. Aunque Naruto era más difícil de comprender en ese papel que el heredero Uchiha, era igual de irritante tener que lidiar con él. Cuando señaló las brechas obvias en su variedad de habilidades, la Kunoichi expresó una fe inquebrantable en que el objeto de sus afectos no los decepcionaría. Ella creía que de alguna manera mágicamente adquiriría las habilidades que lo habían eludido a lo largo de sus años en la academia. Si bien el trabajo duro podría, de hecho, compensar algunos déficits en la habilidad, su declaración de que Naruto nunca los defraudaría era nada menos que ridícula. La pura irracionalidad de la situación lo dejó mirando con recelo a su instructor Jonin. Bui Kurenai fue ascendida recientemente al rango de Jonin, y este iba a ser su primer equipo de genins. Sin embargo, le resultó difícil de creer que una especialista en genjutsu con su reputación de inteligente elegiría a su equipo al azar. Tenía que haber alguna razón más profunda para que los tres estuvieran juntos de esta manera. Estaba condenado si podía verlo. No era como si tuviera otra opción, y esa comprensión hizo que frunciera el ceño. Sin embargo, uno lo suficientemente pequeño como para permanecer oculto detrás de sus gafas de sol y el cuello de la chaqueta, lo cual era bueno. Después de todo, había que mantener las apariencias. No importa cuán irritante sea la situación. Naruto se sintió un poco extraño con su ropa nueva. Estaban cómodos, por supuesto, y Kitaro era extremadamente hábil. Era desconcertante cómo se las arregló para perder su negocio en Oif County. Fuera lo que fuera lo de la depresión económica, sonaba bastante mal. Había más de una razón para su inquietud, a pesar de lo que le había dicho a Kurenai. El otro factor simplemente le llevó más tiempo descifrar. Cuando la gente lo vio, ya no lo reconocieron de inmediato. En cierto modo, esto fue decepcionante. Quería que la gente lo reconociera, Uzumaki Naruto, el paria del pueblo. Al mismo tiempo, fue interesante que lo miraran con las expresiones neutrales y vagamente respetuosas que reservaban para los shinobi de la hoja que no reconocían. Al menos Ikitaro y el último herrero de armas parecían respetarlo como Naruto, aunque Ikitaro no tenía forma de saber acerca de su prisionero sellado. Naruto mantuvo su rostro cuidadosamente neutral mientras caminaba con Kurenai-sensei y trató de averiguar cómo se sentía al respecto. Algunos aldeanos finalmente reconocieron su rostro cuando se acercaron. En este punto, muchos mirarían como lo hicieron en el pasado. Sin embargo, algunos continuaron luciendo confundidos. ¿Se estaban preguntando qué significaba la ropa? ¿O estaban empezando a cuestionar su opinión sobre el shinobi que usaba esa ropa? Naruto luchó por mantener la expresión sobria que Kurenai-sensei llamó cara de juego por alguna oscura razón. Se preguntó si también debería preguntarle sobre las reacciones cambiantes de los aldeanos. Era un poco desconcertante lo sabio que era su instructor Jonin. Nunca se había encontrado con alguien que pasara tanto tiempo pensando en las razones detrás de las cosas. Al menos, nunca había conocido a alguien que pensara tanto en esas cosas y que también estuviera dispuesto a compartir esa información con él. Probablemente había pasado más tiempo pensando y menos hablando en las últimas 24 horas que en cualquier día de su vida. No entendía por qué pasaba tanto tiempo explicando las cosas.
Ella dijo que era importante que él entendiera, así que eso lo hizo parte de su trabajo. Pero eso también se aplicaría a los instructores de la academia, ¿no? Hasta su último año, cuando fue asignado a la clase de Iruka Sensei, nunca había tenido un instructor que simplemente respondiera cualquiera de sus preguntas. Algunos eran sarcásticos o abusivos cuando levantaba la mano, queriendo saber por qué no podía entender algo tan simple. Esto generalmente haría reír a sus compañeros de clase a expensas de Naruto. Los realmente fríos simplemente lo ignoraron cuando levantó la mano, mirando a través de él como si no estuviera allí. Esos fueron los peores y alimentaron su determinación de convertirse en un bromista. Si querían ignorarlo, pagarían el precio. Naruto respiró hondo cuando se acercaron al área de entrenamiento 19. Kurenai-sensei había explicado mientras almorzaban que estaría demasiado ocupado para hacer muchas bromas. Naruto no estaba muy seguro de cómo se sentía al respecto. Se había divertido un poco durante los últimos 2 años y disfrutaba del respeto a regañadientes que se había ganado de las pocas personas que podían apreciar su arte. Echaría de menos planificar y ejecutar una de sus acrobacias, sin mencionar las salvajes persecuciones que inevitablemente siguieron. Por otro lado, sus bromas generalmente las hacía por aburrimiento, lo cual era un anatema para él, y Kurenai-sensei prometió que no tendría tiempo para aburrirse. También era extrañamente irritante que ella dijera que no quería que él causara problemas ahora que estaba en su equipo. Había vivido solo durante años, sin que nadie le diera órdenes. Ahora su instructor Jonin estaba imponiendo la ley y restringiendo lo que podía hacer, incluso durante su tiempo libre. Sin embargo, no solo estaba molesto por esto. También dijo que su mal comportamiento podría reflejarse negativamente en su equipo y en ella misma. Cuando ella dijo, "No quiero tener que explicarle a Okage-sama por qué uno de mis genins todavía tiene suficiente tiempo libre para desfigurar el monumento", sintió que su estómago se contraía como si lo hubieran golpeado. Sus genios. Su equipo. Realmente nunca había tenido a nadie que lo reclamara así antes. Era una sensación alarmante y reconfortante, todo al mismo tiempo. Nadie había descrito a Naruto como suyo antes, de ninguna manera que contara. Su aceptación en la Academia Ninja de Konoha fue a regañadientes, y sospechaba que Okage-sama tenía algo que ver con eso. Después de todo, el anciano fue la primera persona en preguntarle si quería entrenar como shinobi. Pero Kurenai-sensei lo describió libremente como su alumno, incluso cuando hablaba con los aldeanos que obviamente lo odiaban. Hinata no parecía estar decepcionada por formar equipo con el último muerto. Shino tampoco, aunque era difícil saberlo con esos anteojos oscuros que usaba sobre su rostro inexpresivo. Kurenai también dijo que dependía de él para ayudar a mantener a salvo a sus compañeros de equipo. Nunca nadie le había dicho algo así antes. La responsabilidad que implicaba era un poco aterradora. Pero al mismo tiempo, quería gritarlo desde los tejados. Este último sentimiento lo sorprendió. Uzumaki Naruto no era conocido por sus capacidades introspectivas. Había superado 12 años difíciles operando desde el asiento de sus pantalones, pero Kurenai-sensei había demostrado en Moritake cuán poderosa era su intuición cuando estaba reforzada por un pensamiento duro. Fue con esto en mente que trató de separar sus propios sentimientos. Le tomó un tiempo sorprendentemente corto llegar a una respuesta. Él había sido reconocido. En el espacio de 24 horas, Naruto había sido reconocido por no menos de 4 personas. Primero Iruka, a quien había conocido durante su último año en la academia. Incluso después de sufrir la pérdida de su familia por el Kyuubi, todavía veía a Naruto como un niño solitario, muy parecido a él, en lugar del demonio Kitsune. Más sorprendente fue el Jonin que había pedido que lo incluyeran en su equipo, valorando su habilidad con Kage Bunshin no Jutsu. Ella no lo conocía, pero aún veía valor en él como persona y shinobi. No era tan tonto como para creer que los mandados que habían hecho esa mañana eran una parte normal de las responsabilidades de un instructor Jonin. Sus compañeros de equipo también lo habían aceptado hasta cierto punto. No se burlaron ayer cuando fue golpeado durante sus improvisados combates de sparring. De hecho, incluso notó que Hinata sonreía cuando rebotó en el árbol y, por una vez, entró en la guardia de Shino. Shino no se enojó cuando Naruto realmente le notó. Él simplemente asintió en silencio y volvió a una posición lista. Por lo que Naruto podía recordar, ninguno de ellos se había reído o burlado de él mientras estaban en la academia, lo que ya los ponía en clara minoría. Los pensamientos de Naruto tropezaron unos con otros mientras reflexionaba sobre esta realización.
Recordó lo que su sensei había dicho sobre el equipo 10. La mayoría de los shinobi de la hoja también conocían a sus famosos padres, el equipo anterior de Nara Akimichi y Yamanaka, y como todavía eran amigos y compañeros de bebida, hasta el día de hoy. Naruto se preguntó si conspiraron para tener a sus hijos más o menos al mismo tiempo, solo para asegurarse de que tendrían la oportunidad de trabajar juntos como genin como sus padres. ¿Se volvería su equipo tan cercano? ¿Era eso normal para los genins que emprendieron misiones juntos? Para Naruto, quien realmente nunca había tenido amigos de su edad, esa idea lo golpeó como un rayo, casi haciéndolo tropezar y caer. ¿Se convertirían Shino y Hinata en sus amigos, además de en compañeros de equipo? Dado lo que sabía, parecía casi inevitable, ¿no? Entonces Naruto fue golpeado por un repentino escalofrío. Bueno, tal vez no inevitable. Había otro posible destino que esperaba a cada equipo genin. A pesar de la presencia de instructores Jonin y las limitaciones en las misiones que podían realizar, siempre existía el posible destino que esperaba a cualquier shinobi en una misión. La mala suerte y la traición podían eludir cualquier protección, y los Jonins no eran infalibles. A veces, los genins no regresaban de sus misiones. Naruto también escuchó que muchos murieron durante las difíciles pruebas para obtener el rango de Chunin. A veces lograban regresar, pero con lesiones que los obligaban a buscar otra vocación. De cualquier forma que lo vieras, ser un shinobi profesional no era una profesión segura. Por extraño que parezca, dado el poco tiempo que los había tenido, la idea de perder a sus compañeros de equipo envió un escalofrío a través del corazón de Naruto. Sabía que en este punto estaba temiendo la pérdida de un amigo potencial más que la pérdida real, pero de todos modos le dolía. Sabía que Kurenai-sensei haría todo lo que estuviera a su alcance para evitar eso, pero, de nuevo, ella seguía siendo solo humana. Entonces recordó lo que ella había dicho antes. «Y me ayudarás a mantener a salvo a Shino y Hinata también», fueron sus palabras. La mandíbula de Naruto se tensó y se sintió inexplicablemente enojado, casi feroz. Se encontró apretando los dientes y apretando los puños mientras se acercaban al área de entrenamiento. Para alguien que había estado solo toda su vida, Kurenai-sensei, Shino y Hinata se habían unido a Iruka-sensei como representantes de algo que era más precioso que el oro. Cualquiera que intente lastimar a su preciosa gente lo haría solo después de pasar por encima de su cadáver. Yui Kurenai no pudo reprimir por completo una sonrisa sombría cuando sintió que la intención asesina explotaba literalmente desde el interior de su estudiante. Había sido fascinante observar sutilmente el juego de emociones en su rostro mientras caminaban hacia el área de entrenamiento para reunirse con los demás. Tendría que enseñarle cómo ocultar mejor sus emociones cuando estaba cavilando, porque la dirección de sus pensamientos había sido casi vergonzosamente obvia para ella. Asuma y el chico Nara le limpiarían los bolsillos si pudieran atraerlo a un juego 3. Pero ahora parecía haber conectado los puntos que ella le había presentado, y su evidente determinación confirmó que ella había elegido sabiamente. No sabía si tener un potencial especialista en combate pesado en su equipo habría salvado a Mata y a los demás, pero no podía hacer daño. Especialmente dado lo motivado que parecía estar Naruto. No se dio cuenta de las reacciones de los demás, con las manos en puños a los costados y mirando a la calle. Pero los aldeanos definitivamente notaron el aura asesina que irradiaba el niño como una hoguera. Muchos de ellos le dieron la espalda incluso antes de que se registrara su presencia. Los que aún no habían reconocido a Naruto eran silenciosamente respetuosos. Los que reconocieron al carcelero del Kyuubi parecían aterrorizados. Bien podrían, reflexionó Kurenai con enojo, dada la forma en que lo habían tratado. No obstante, colocó cuidadosamente una mano sobre el hombro del niño. Su cabeza giró bruscamente, deslumbrante, pero sus rasgos se suavizaron inmediatamente cuando la vio. Él asintió sin decir una palabra y sonrió. Sabía que el chico tenía una voluntad fuerte. Tendría que serlo para haber soportado el trato de los aldeanos sin derrumbarse o arremeter contra él. Pero hasta ahora, nunca había tenido una demostración objetiva de ello. Se necesitó una fuerza de voluntad considerable para generar una atmósfera psíquica capaz de intimidar sin palabras. Especialmente sin contacto visual. Pero el rubio bajo había pasado de ser un bromista sonriente a un asesino enfurecido en un abrir y cerrar de ojos, hasta el punto de que incluso Ibiki-san lo habría notado. Cada vez más, el niño parecía ser un diamante en bruto, esperando una mano lo suficientemente paciente para pulirlo hasta la perfección reluciente.
Tal vez su analogía estaba un poco fuera de lugar, su verdadera tarea era más convertirlo en un arma con filo de diamante, capaz de ayudarla a alcanzar una meta que se había fijado hace años. Siguiente capítulo. Primera misión. Dance with me. Back and forth.